Sea bienvenido una vez más y aquí estamos todos. Bueno, pues muchas gracias, padre y maestro, que me mandó venir aquí en el año 95 por un tema que no tenía nada que ver con esto, en enero del 95, a montar la exposición sobre Blas Cabrera en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, y que ese fue el primer encuentro con Lanzarote, y desde entonces. Así que hemos cambiado de tema totalmente y hemos puesto este que podéis ver ahí. Fueron mujeres los primeros matemáticos, arte, género y matemáticas. Y ya para provocar la reflexión, lo primero que vemos es una imagen de la cueva de Altamira. Porque claro, si nos tenemos que ir a los primeros en lo que sea, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, a ese periodo que llamamos prehistoria. ¿Y de qué voy a hablar? Pues lo primero, que Altamira es nombre de mujer, lo cual parece evidente. Lo segundo, vamos a hablar de arte, se supone, arte prehistórico e historia de la matemática, pero ya está puesto historia de la matemática en cursiva. ¿Eso qué querrá decir? Claro, pero si hablamos de prehistoria estamos hablando de un corte en el tiempo entre antes y un después, y ese antes y ese después, ese corte es la invención o el descubrimiento de la escritura. Bueno, eso sucede en dos sitios. Eso sucede en el tiempo, los primeros en acceder a la escritura pues son los mesopotámicos, entre el Tigris y el Éufrates, o los egipcios, en el Valle del Nilo. Pero esto es, ¿qué estamos hablando? ¿Es arte? ¿Es escritura? ¿Qué es realidad? ¿Qué es registro simbólico del pensamiento? Aunque todo el mundo habla de pensamiento simbólico. Y entonces tenemos que pensar, ¿el lenguaje matemático se registra en el arte parietal en el Paleolítico Superior? Y una noción que va a presidir casi todo lo que voy a contar. Continuidades y discontinuidades que vamos a ver que se han producido en ese registro. Muy bien. Pero aparte del arte parietal en las paredes, grabados, pinturas en las paredes, en arribos rocosos y sobre todo en el interior de las cuevas, hay otra parte de ese registro simbólico que utiliza otro soporte, que es un soporte portable, movible, transportable. Bien. Y entonces vamos a ver que hay que introducir lo que hemos llamado la cota Marshak. Alexander Marshak es el que más se ha atrevido a decir sobre ese registro simbólico en ese material portable. Bien, pero todo esto lo estamos haciendo de una perspectiva, como siempre, eurocéntrica. Bueno, aparte de androcéntrica o incluso masculina. Y yo creo que tenemos que dar una perspectiva mucho más inclusiva. Y sobre todo, irnos de Europa. Veremos, os lo adelanto, que os creéis que sois europeos blancos. Y estáis muy equivocados. Todos vosotros y yo somos africanos y negros. Pero lo vamos a ver dentro de un rato. Y llegamos al punto importante. Lo que hemos llamado, miráis en internet, os sale la conjetura Zaslavsky. ¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? Y ante eso llegaremos a una conclusión, que Altamira es nombre de mujer y matemática también. ¿Preparados? ¿Preparadas? Pues al ataque. Muy bien. Lo primero, Altamira es nombre de mujer y de la patrona de Miranda de Ebro también. Pero de esto parece evidente que no vamos a hablar. La Virgen de Altamira es la patrona de Miranda de Ebro, pero no nos pilla cerca y no es el tema de la conferencia. Pero sí podemos recordar algo y así ya nos vamos situando. Que en 2018 Google decidió dedicar un doodle al 150 aniversario de lo que había dicho que era el descubrimiento de la cueva de Altamira, que se supone que hizo una niña, la hija de Marcelino Sánchez Autuola. Pero claro, eso de descubrimiento, solo con el tema del descubrimiento de Altamira, pues ya nos está diciendo qué es lo que se descubre y cuándo se descubre. ¿De verdad? ¿Tiempo? Sigue. Ahora sí. Vale, nos habíamos quedado aquí. Bueno, lo bonito que tiene el directo, ¿verdad? Bien, pues todas estas realidades, descubrimientos, en realidad no son correctos, porque el descubrimiento de Altamira
se produce cuando nos lo descubre Marcelino Sánchez Autuola en este tratado, en esta monografía. Que una niña entre y diga que hay unos bueyes, o que 7 u 8 años antes un trabajador de don Marcelino entrase y viese que había una cueva, pues ¿quién ha descubierto? ¿El trabajador? ¿La niña que no sabe lo que ha visto? ¿O en el momento en que Marcelino Sánchez Autuola registra en una monografía lo que él ha investigado y lo da a conocer al mundo? Yo creo que si hay que buscar un origen sería esta monografía, este es el descubrimiento. Y esto es lo que hace que hoy podáis visitar el Museo de Altamira virtualmente, porque Google dedicó pues, su tiempo a digitalizar parte de los contenidos. ¿Y qué motivo utilizó para ilustrar la portada de esa visita virtual? Pues ya estáis viendo una pieza de arte mueble con unas muescas, anotaciones rítmicas en los bordes. Un registro que no es figurativo, no estáis viendo una cabra, no estáis viendo un bisonte, no estáis viendo una cierva, sino un registro mucho más singular. Porque la pieza en realidad es esta, que tiene esa colección de anotaciones y que para un historiador del arte que solo busca arte, pues le deja frío. Y mucho más frío se quedaría si entendiese que está mirando mal, porque no es una pieza. Son 4 piezas, 4 unidades de expresión simbólica que en realidad tienen 2 caras cada una de ellas. Es decir, 8 unidades de expresión sobre las que vamos a trabajar, pero sin prisa, porque primero tenemos que ir viendo los apartados que hemos dicho. Y el apartado 2 ponía en relación el arte prehistórico con la historia de la matemática. Lo que decíamos, la invención de la escritura más o menos en el 3500 a.C. permite separar lo que es prehistoria anterior a la historia. Historia etimológicamente es la capacidad que tenemos de registrar lo que nos ha acontecido a los humanos. Solo nuestra especie parece que tiene esa capacidad y a partir de ahí empezaría la historia. Pero claro, en todos los libros de historia de la matemática, que en algún sitio y en algún momento tienen que empezar, dedican un capítulo a la historia de la matemática o la matemática a la prehistoria. ¿Y en qué se basan? Pues en un hueso normalmente, porque claro, la madera no se conserva, la piedra pues se talla mal y el hueso se talla muy bien. Con un raspador, con un buril de piedra podemos ir marcando cosas. Y todos los libros de historia de la matemática, su primer capítulo es matemáticas en la prehistoria. Sea que sea. Y eligen un hueso, o eligen otro hueso, con unas muescas o con otras. Hasta los más recientes, a los que les ponen nombres muy poéticos, el Rainbow, el arco iris de las matemáticas. Sí, esto no es de ahora, no es de esta semana. Esto ya lleva 20 años entendiendo que se tiene que ver así. Pero sea el que sea, con 2000 páginas o con 57 páginas, el comienzo, matemáticas en la prehistoria. E incluso algunos, pues escribimos estas cosas y, por ejemplo, la BBC nos pregunta y nos hace una entrevista y decimos ¿qué es la conjetura Zaslavsky y por qué las mujeres pueden haber sido las primeras matemáticas de la historia? Y diréis, es que los matemáticos los habéis vuelto locos, os habéis tirado a la piscina, esto lo estáis inventando. No. Ya desde los años 60, en los años 70, la revista número 1, Science on Nature, donde todo científico quiere publicar algo, ya publicaba Alexander Marshall notaciones lunares en restos del Paleolítico Superior. Sí, lo estáis viendo. En esto nos basamos los matemáticos, claro, en que ya está más que reconocido, porque estos son artículos que no se han retirado, están en el acervo cultural, científico, histórico-científico, y se puede hablar de estas cosas. Notación y símbolo en el Paleolítico Superior. El análisis secuencial microscópico de grabados magdalenienses documentan los posibles orígenes cognitivos de la escritura. ¿Entendéis de qué estamos hablando? Pues no vamos al origen de la escritura, que nos habían dicho que estaba en Egipto y Mesopotamia. ¿O no? Pues es lo que vemos. Efectivamente, entre el Tigris y el Éufrates resulta que tenemos este tipo de anotaciones, pictogramas. Y no es arte, resulta que es escritura. ¿Y por qué es escritura? Pues por lo que os adelantaba, por la continuidad que se ha podido ir los arqueólogos, etcétera, encontrando en este tipo de registro. Si inicialmente aparecía un dibujo, primera de las columnas,
en el 3500 a.C., aparentemente solo arte, vamos viendo cómo hay continuidad. Se va manteniendo, un maestro enseña a un alumno, el alumno enseña al siguiente maestro, y sucesivamente les enseñan y aprenden el origen de la educación. Parece que estarían estas escuelas de escribas, por ejemplo en Mesopotamia, a registrar simbólicamente el pensamiento. Va evolucionando y del pictograma se pasa a combinaciones de signos cuneiformes en forma de cuña. ¿Y esto dónde lo encontramos? Pues en este tipo de tablillas, estas en concreto del Museo de Pérgamo en Berlín, donde vemos esos primeros pictogramas. Y vamos a ir viendo cómo esos pictogramas, con el tránsito, con el discurrir ya en el 2900 a.C., Museo Británico, pues se va perfeccionando. Pero hay una continuidad, tenemos miles y miles de tablillas, el material se conserva muy bien, y sobre todo tenemos incluso tablillas del maestro y del discípulo. A la izquierda el maestro, depurado, fino, estilizado; a la derecha, más burdo, el alumno que está aprendiendo. Pero en el caso mesopotámico además es que es maravilloso, porque como aquello ha sido un lugar de guerras continuas, os cuento, en el siglo XXI también las tenemos, Mesopotamia, Irak, Siria, por ejemplo, Irak, Bagdad, Bahrein, todos están en guerra unos con otros, que sea declarado o no, Irán. Bueno, pero con todo eso ha habido una continuidad en el registro. Y tenemos, por ejemplo, esa piedra roseta, la inscripción de Beistún, que está escrita en distintos idiomas. Primera versión elamita, segunda versión elamita, babilónico, incluso persa. ¿Y quién ocupa todo ese espacio? Las tropas de Alejandro Magno. Y con Alejandro Magno van historiadores, van geógrafos, agiógrafos, bibliógrafos extraordinarios y sobre todo culturizadores. Y sabéis que hasta el Indo va a quedar helenizado todo ese territorio, y cuando muera Alejandro, los diferentes generales se van a repartir todo ese mundo que va a hablar en griego. Y por tanto tenemos incluso tablillas a finales de antes de Cristo y inmediatamente después de Cristo bilingües. Estas son también del Museo Británico, escrito en escritura babilónica, en cualquier caso notación cuneiforme en el anverso y en griego en el reverso. Todo esto nos garantiza el conocimiento de esa evolución, porque hay continuidad en el registro y por tanto, yendo hacia atrás, llegamos a la conclusión y entendemos que el símbolo inicial no es solo arte, sino que es escritura, porque lo tenemos incluso traducido al griego en el entorno del nacimiento de Cristo. Bien, entonces lo tenemos bien claro. Los pictogramas constituyen el origen de la historia, el final de la prehistoria. ¿Quiénes han sido los garantes? Los escribas de Mesopotamia. Nos pongamos como nos pongamos, varones. Esos son los que han garantizado la continuidad. Maestros y discípulos, varones. Hay que fastidiarse, pero eso nos lo dice la iconografía. Muy bien, pero ¿de verdad lo primero que se ha registrado era arte? Porque, ¿qué estáis viendo encima de esos pictogramas? Pues encima de esos pictogramas lo que estáis viendo son las primeras cifras de la humanidad. Porque un poco antes, unos siglos antes de que se registrase la primera escritura, esos pictogramas, hemos concluido que son escritura, que no son arte, se había registrado las primeras cifras. Con el barro fresco, 2 cálamos, 2 ramas, 2 palitos de distinto grosor, vamos anotando las primeras cifras. Primeras cifras que constituyen el primer registro simbólico de unas cifras materiales en forma de piezas de barro modeladas con distintos tamaños, distintas formas, para distintas cuantías, tanto en el entorno elamita, hoy en Irán, la Mesopotamia iraní, como la Mesopotamia iraquí, que decimos actualmente, conos, palitos, bolitas, que mantenemos del año 4000 a.C. Es decir, ya existe un sistema de numeración simbólico, todavía material, que se va a convertir en sistema de numeración simbólico registrado, escrito, antes de que haya escritura. Todo lo tenemos en el Museo del Louvre también, metido en bolas de contabilidad, y tenemos montones, a miles de piezas en todos los museos, esto es Berlín, que todavía no conocemos su significado. ¿De lo otro que os acabo de enseñar? Sí, porque esas cifras van a mantenerse hasta la llegada de los griegos, se van a entender, lo vamos a conocer. Esto hay discontinuidades en el relato, en el registro simbólico. Tenemos desde el 8º milenio antes de Cristo piezas, probablemente con significado matemático, pero que no nos atrevemos a certificarlo porque no hay continuidad todavía.
Bien, nos vamos a la otra gran civilización, Egipto, que ya sabéis que no es un país, es un río. Donde hay río hay agua, donde hay agua hay vida, y a la derecha y a la izquierda pues no hay más que desierto, o desierto montañoso, no hay vida. Aquí tenemos dos piedras importantes. La piedra de los anales, que nos da las dinastías, las sucesivas dinastías hasta más o menos el 2500 a.C., desde la 1 hasta la 2 hasta la 3, y la piedra Rosetta, que ya sabéis que a principios del 19 nos permitió entender la escritura jeroglífica. Muy bien, pues los arqueólogos han encontrado que antes de la primera dinastía había faraones. Y entonces pues podemos hablar de la dinastía 0, lo cual es absurdo, pero por el 0 es un instante, y más bien sería la dinastía -1, la -2 a la -3. En cualquier caso, pertenecientes a las dinastías del periodo predinástico, encontraríamos a Narmer y a Escorpión. Y en la maza de eso está en la Smithsonian en Oxford. En las mazas de los dos encontramos unas escenas, por ejemplo, en la de Narmer, que no es todavía jeroglífica, es pictográfica. Aquí todo se entiende. Tenemos el faraón protegido por los dioses, los esclavos abanicándole, el secretario soplándole y un desfile de las tropas victoriosas del faraón que han bajado a Sudán, a la parte al sur del Nilo, río arriba, y han vencido. Y se traen un botín impresionante. ¿Y qué tenemos? ¿Y cómo sabemos el botín? Porque en la parte inferior tenemos el pictograma de las cabras, tenemos el pictograma también, si queremos decir, el dibujo de las vacas, pero tenemos también debajo símbolos, que son los primeros símbolos del sistema de numeración, que luego será jeroglífico, pero todavía no existen los jeroglíficos. Y aquí tenemos que ese símbolo representa 100.000 unidades. Los otros, los dedos levantados, decenas de millar. Las flores de loto, unidades de millar. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, la persona con los dos brazos en alto, ocupando el mundo, cargando con el mundo, 1.000.000. Bueno, el sistema va a ir evolucionando, pero prácticamente se mantiene idéntico a sí mismo, con distintas estilizaciones, pues durante los 3.000 años del Egipto de los faraones, hasta que los romanos acaban con el imperio, ¿no? Con Cleopatra y su hermano. Bueno, pues esto es lo que encontramos en frisos, en mastabas, etc. Lo veis a la derecha de la imagen. Esas espirales, esos palitos, esos arquitos que van a mantenerse. ¿Y quiénes son los garantes de este saber? Pues de nuevo, escribas. Maestros que enseñan a sus discípulos, y la iconografía nos dice que varones. Si vais a Madrid a la Casa de las Alhajas, pues han inventado una exposición sobre la importancia de la mujer en Egipto. Perfecto. Pero la transmisión de la cultura no les estaba permitido más que en casos puntuales, familia del faraón y demás, no en el sistema educativo de los templos, donde estaban controlados por los sacerdotes y niños aprendices. Muy bien, pues antes de que haya escritura, incluso pictográfica, no digo jeroglífica, en Egipto tenemos esos símbolos del sistema de numeración jeroglífica también. De nuevo, el registro simbólico, las primeras cifras en Egipto preceden también a la escritura. Bueno, y entonces esa es la discusión que tenemos. ¿Esta forma de registro es arte? ¿Es escritura? Entonces a lo que tenemos que referirnos es a la realidad y a cómo registramos simbólicamente esa realidad. Por ejemplo, nos vamos a los museos y desde el final de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos que esto es arte. Esto es registro simbólico del pensamiento. Y claro, vemos eso, esto está por ejemplo en el Museo de Arte Contemporáneo de Viena, en Austria, y yo no entiendo mucho, entonces voy a ver qué dice la cartela, ¿no? Y hago una foto a ver qué dice la cartela. Entonces Jackson Pollock, muy bien, sin título. Ya me ha fastidiado. Por lo menos si me dice cuál es el título, pues puedo entender qué es lo que ha querido representar simbólicamente Jackson Pollock. Pero no pasa nada. Este mundo de los artistas, desde la Segunda Guerra Mundial, entienden que somos unos ignorantes, y entonces nos lo explican. Y al lado, claro, si vas al Museo del Prado no hace falta que te lo expliquen, pero esto sí hace falta, y hay un crítico que te lo explica. Es que no tenéis ni idea, es que estabais pensando que tenéis que encontrar pues un registro simbólico, y en realidad es que el arte no está en lo pintado, es action painting, es la pintura acción. El arte está en la propia acción de la pintura, no en la pintura en sí. Es que no tenéis ni idea, yo tampoco. Bueno, en cualquier caso, así teníamos que interpretar esta forma de arte. Claro, eso es desde la Segunda Guerra Mundial, porque hay mucho dinero detrás y pintar lo que ya está, o sea, los
mercaderes del arte tenían que inventarse algo nuevo, ¿no? Con las instalaciones actuales, etc. Bueno, pero retrocedemos en el tiempo a cosas que nos resultan más próximas. Bueno, si esto estaba preparado por Picasso para recordar el llanto por la muerte de Mejías, el torero, y lo adaptó de urgencia para el stand de España en 1937, en la Exposición Universal de París, en mitad de la Guerra Mundial, y lo llamó Guernica porque ya lo tenía pintado, lo que sí parece claro es que todos entendemos que no hay ni un solo personaje en esta pintura que lo esté pasando bien. Si es la madre llorando porque el toro ha matado a su hijo, podría ser. El caballo porque le ha caído, el toro lo ha matado antes con el picador. O lo adaptamos todo a que la Luftwaffe, la Legión Cóndor, ha bombardeado Guernica después de que avisasen arrasando Durango de que lo iban a hacer y por tanto estaba allí el cine para grabar y tenemos imágenes de lo acontecido porque se iba anunciando que eso iba a pasar. De Durango no tenemos imágenes. Da lo mismo, el caso es que todos entendemos que ahí hay sufrimiento. Ahí no hay nada bueno, está la guerra o la muerte, el sufrimiento de todas las personas. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, pues estos son mensajes que entendemos perfectamente. La majestad y la aristocracia. La majestad de frente, la aristocracia bueno, no puede estar igual, pero en cualquier caso, tenemos claro que ahí estamos viendo un caballo, estamos viendo un rey, o estamos viendo un caballo, estamos viendo a un aristócrata. Pues no, lo único que hay son pigmentos sobre un lienzo. Es lo único que hay. ¿Por qué estáis viendo un caballo y estáis viendo un rey? Pues porque el artista está registrando simbólicamente una realidad. Está interpretando la realidad y esta la entendemos perfectamente. La del Guernica, bueno, y la otra de Jackson Pollock no entendemos nada. Hay una transferencia del emisor del mensaje que lo deja registrado y el receptor que lo entiende. Claro, esto es lo que ha sucedido en la historia del arte normalmente. Nos vamos a este lupanar en Pompeya, bueno, sois todos mayores de edad, pero no hace falta que os explique las escenas de pornografía en este lugar, porque ya os las estáis imaginando. Lo que se ha querido plasmar, pues son felaciones, sodomías, penetraciones, todo lo que tiene que aparecer en un lupanar para animar al personal, ¿no? Pero claro, si retrocedemos, vamos a cualquier museo, entendemos lo que está pasando. Nos vamos al Museo Británico y ahí tenemos a Sor Narsipal II con su valentía matando leones. O nos vamos a Creta, al Palacio de Naxos, y entendemos las bailarinas saltando por encima de los toros. O nos vamos a cualquier libro de los muertos o pinturas en un recinto funerario en Egipto y el tránsito de la orilla de la vida a la orilla de la muerte, con el dios Horus protegiéndonos, etc. O nos vamos al norte de África, en este caso Argelia, y entendemos una escena de caza, o nos vamos y entendemos, o creemos que entendemos, lo que ha querido representarse en el techo de los polícromos en Altamira. Esa manada de bisontes, pero también hay ciervas, de caballos, o la manada de caballos en Tito Bustillo. Se entiende, hay un mensaje que el autor ha impreso en esas paredes y que el receptor entiende. Bien. Solo hemos llamado arte, ¿verdad? A lo de Tito Bustillo. ¿Pero es arte o es escritura? Porque a esto le hemos llamado escritura. Porque ha habido continuidad. Lo otro, ¿no será que esa continuidad no la hemos reconstruido todavía y en realidad era escritura? ¿Hemos contado los bisontes que hay? ¿Hemos estudiado su disposición? Pues esa es la idea. ¿Podríamos encontrar lenguajes implícitos en lo que normalmente llamamos arte parietal? ¿Arte rupestre? Bueno, podemos intentar encontrar lenguaje matemático. Nos vamos a la Pileta, en Málaga. Un uro de 2,5 metros. Eso no hay que lo tolee. Los andaluces le pueden echar humor y dicen que somos toreros desde el solutrense. Y eso son las banderillas que le queríamos poner. Ni loco. A ese bicho de 2,5 metros no le pones tus banderillas, nada. Nos vamos a Cantabria. Entonces esto no te lo enseña en ninguna visita, porque a quién le interesa ver en una visita esas cruces. A nadie, ¿verdad que no? Bueno, pues os voy a enseñar algo que tenéis que mirar bien. Es un registro capital en el arte paleolítico cantábrico. Pero no os lo van a enseñar, así que os lo enseño yo. ¿A qué os está gustando? ¿A qué os está entusiasmando? Cerramos los ojos. Todos con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué mensaje ha querido
trasladar el autor o autora para que quien lo viera recibiese ese mensaje. ¿Qué recuerdo tenéis de la imagen que tenéis ahí? Pues yo voy a comunicarme con vosotros sin decir nada. Voy a hacer solo un gesto y os voy a trasladar el mismo mensaje que estaba en la mente de quien pintó la parte de arriba del dibujo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner y voy a transmitiros el mismo mensaje de otra manera. Pero vais a entender el mensaje que estaba implícito. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ay, perdón. Corrí mucho. ¿Habéis visto el mismo mensaje? ¡Quizá no! ¿Habéis memorizado también lo que había debajo? Pues os voy a trasladar el mismo mensaje con gestos. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Cuál era el primer mensaje y cuál era el segundo? Pues si miramos el arte no como claviformes, dibujos en forma de clavo, que es lo que viene en todos los libros de prehistoria, y lo hacemos con una mente matemática, resulta que el mensaje que estaba implícito es mucho más potente intelectualmente que el que aparentemente uno quiere ver, que es un caballo, que es una cierva, que es una cabra. Lo que está implícito es lo que llamamos número 5. Hay una correspondencia 1 a 1 entre los dedos de mi mano y las marcas que aparecen en la primera fila. Y hay una correspondencia 1 a 1 entre los dedos de mis dos manos y las marcas que aparecen en la segunda. ¿Estáis viendo que podemos visitar la prehistoria de otra manera? Que no se le ha ocurrido a los historiadores del arte porque lo hacen desde el arte. Y a mí me gustaría ir a Altamira. Será porque ya he estado en el techo de los polícromos, en el original, que no quiero entrar otra vez ahí. Quiero que me dejen entrar en esta pequeña galería lateral. Porque aparecen esos dibujos ahí. Escaleriformes. Ah, escaleriformes. ¿Pero alguien se ha molestado en contar los escalones? Me voy a comunicar con vosotros otra vez, de una manera gestual. ¿Estáis viendo los escaleriformes? ¡Qué casualidad! Son 5 escaleras. Bueno, esto está en Altamira. Esos escaleriformes se pueden combinar, pero nadie sabe qué es lo que significan, en Altamira o en otras cuevas. Combinados con otros rectángulos o lo que sea, los llaman tectiformes, como si fuesen tiendas o redes o algo así. Pero saltamos a otro valle, del valle del Saja de Saya, nos vamos a la Cueva del Castillo, que está en el Valle del Pasto. Y resulta que hay distancia en el tiempo y en el espacio. O sea, yo no pinto por la mañana en una cueva y por la tarde pinto en otra. Andando no se puede hacer eso. Pues resulta que la representación simbólica es muy parecida. Y eso no querrá decir que, aunque no tengamos ni idea de lo que estábamos viendo, ellos sí sabían lo que estaban representando y que de alguna manera entendían lo que se estaba representando. Porque si nos volvemos a Altamira, resulta que no solo lo pintan en rojo, también lo pintan en negro, con carbones. Pero es que si vamos recorriendo cuevas del Cantábrico, nos encontramos que los prehistoriadores le llaman también a eso tectiformes. Y si nos vamos a Brasil, a Minas Gerais, pues resulta que también hay tectiformes. Y esto está claro que no se lo han contado unos a otros, porque saltar el charco es... O sea que estáis viendo que podemos ver el arte parietal, el arte rupestre, de una manera distinta, con ojos matemáticos. Porque si nos vamos al Pindal, en Asturias, pues nos encontramos, por ejemplo, con otras formas que pasan desapercibidas y no les interesa a los historiadores del arte. Puntos. Otra forma de representar que no sabemos qué es. Si volvemos a Cantabria, Pindal está como a 15 kilómetros de Chufín, más o menos, 20, nos encontramos esas colecciones de puntos. No sabemos qué es lo que están representando. Tampoco te las enseñan con mucho interés. Pero me voy a comunicar con vosotros con una y con otra forma de expresión. Porque qué casualidad que todos esos puntos están recogidos
en 5 hileras. Anda. Nos vamos a la Cueva del Castillo, que son 50-60 kilómetros del Pindal. Pues anda, también les dio por en el panel de los signos colecciones de puntos, que no sabemos qué significan, pero que podíamos contar, porque qué casualidad también. Están reunidas de 5 en 5. Bueno, 5 hileras. ¿Qué están haciendo estos prehistóricos? Esto se va repitiendo. Por supuesto, podríamos seguir buscando símbolos que no se buscan en la historia del arte e intentando encontrar significados. Pero no es nuevo. Esto es lo que está en los libros de Breuil, Obermayr, del alcalde del Río, un intento de encontrar cuál es el significado de todas estas anotaciones abstractas. Claro, llegan a este tipo de dibujos y en la época, la moral de la época no permitía lo que se dice hoy, esos son bulbiformes, los llamaban campaniformes, sí, con forma de campana. Pues no, eso no son campanas. Y llegaban a esta parte, la que más les interesaba, los tectiformes, los escaleriformes, y no se atrevían a decir nada, porque lo miraban desde la historia del arte. ¿Y si lo miramos desde otra perspectiva? Buscando ir rellenando los huecos en esas discontinuidades. Bueno, pues esto es lo que aparece en la revista Science, en ese artículo que os decía antes. Un individuo circunspecto y unas colecciones de puntos. ¿Cuántos puntos había ahí? ¿Cuántos puntos creéis que había? El artículo se titulaba Anotaciones lunares. ¿Cuánto dura un mes lunar? 28 es otro ciclo natural que no lo llamaríamos mes lunar, sino mes menstrual. No lo llamaríamos lunación, sino menstruación, la duración media. Un mes lunar o lunación dura 29 días y medio, más o menos. Por eso los meses duran 30, porque redondeamos. Y por eso el año pues son 12 meses, más 5 para fiestas. Más o menos en todos los pueblos, ¿no? Efectivamente, si contamos los puntos que hay alrededor de ese individuo, hay 30, con unos bucles. Y bueno, pues total, si solo aparece eso en esa cueva de Asturias, en ese abrigo de Asturias, pues es una casualidad. Venga, pero no vamos a viajar, porque nos vamos a ir a Lascaux. Cerramos los ojos. ¿Cuántas manchas, cuántos discos habéis visto debajo de ese caballo? ¿Hace falta contarlos? ¿Cuántas creéis que son? Pues 30. Con otro bucle o loop, que corresponderá a la época en la que no vemos la luna, o vete a ver. Pero parece casualidad. Venga, nos volvemos a lo que llamamos España. A la Cueva del Castillo. La Galería de los Discos. Preciosa, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que un río, una cueva es un río fósil, bueno, es el cauce seco, etc. El río va más abajo. Lo vemos de frente. ¿Y qué tenemos ahí? Unas colecciones de puntos. ¿Cuántos habrá? Pues el cálculo que nos hicieron Breuil y Obermayr nos da en la hilera inferior, ¿cuántas? 30 otra vez, con otros bucles como estáis viendo ahí. Hay otra serie de puntos para arriba, la de para abajo. Entonces ya estamos en el apartado 7. Lenguaje matemático, hemos visto en el arte parietal. Ya sabéis que vais a ir a las cuevas con otra perspectiva. Cuando visitéis cuevas, que os dejen de cabras, de bisontes y de ciervos. Que os enseñen signos abstractos y poneos como locos y locas a contar, a encontrar patrones, sucesivas ritmicidades, ¿no? Bueno, pues cuando miramos el arte mueble, normalmente desde finales del 19, pues se le aportaba una visión muy masculina y muy francesa. Las anotaciones en las puntas de las lanzas o los arpones, las azagallas, son marcas de caza. Son muestras de energía varonil, de esos machotes de la tribu que van anotando cuántas piezas han cazado, por lo tanto son más fuertes y más importantes, ¿no? Y entonces, pues eso corresponde a marcas de caza. Bueno, en la punta de una lanza o de un arpón, pues podría tener su sentido. Vale, muy bien. Pero las piezas que aparecen en los libros de historia de la matemática tienen eso. Y entonces, volvemos a la anotación, digamos, al concepto que estábamos manejando.
Resulta que desde hace unos 30.000 años, esas piezas que aparecen en los libros de historia de la matemática tienen este tipo de anotaciones. Por ejemplo, ese hueso de lobo. ¿Habrá continuidad en el registro simbólico en estas piezas portables que nos permitan decir que eso es plausiblemente registro matemático? Bueno, pues resulta que en este caso no hay ninguna duda. Así como en el arte parietal deja de hacerse ese arte porque se abandonan las cuevas, empiezan a moverse con tiendas de campaña, ya sabemos que los soutrenses, magdalenenses, atenienses, y ya cuando acaba el Paleolítico Superior, pues dejan de ser habitantes de cuevas y habitan y se sedentarizan y migran de otras maneras, ¿no? Entonces deja de ser soporte, en general, la cueva, y son otros soportes de expresión, con lo cual el arte rupestre tiene discontinuidades, pero el arte portable no. Hasta el siglo XIX, lo que llamamos tarjas, el sistema de registro de los analfabetos o incluso del Royal Treasury británico, tiene esta forma de anotación. Muescas de madera, que no es fácil de manejar y de producir, que es hueso, para registrar cantidades en préstamos. Por eso, permite ver esto que aquí hay anotaciones contables. Y sin ninguna duda, la comunidad científica entiende que en ese hueso hay registro contable. Es siempre el mismo hueso, ¿de acuerdo? Siempre es el mismo hueso. Y vemos muescas. Estáis viendo en el centro de la imagen que hay dos rayas, dos muescas un poco más largas. ¿Cuántas muescas creéis que hay hacia arriba? ¿Hace falta contarlas? 30. Carlos, 30. Miramos hacia abajo. ¿Cuántas hay? Pues no, 25 nada más, pero es múltiplo de 5. 5 dedos que tenemos en las manos. No se completó o lo que sea. De las rayas hacia arriba sí hay 30. Bueno, pues esta pieza es la que se integró en casi todos los libros hasta los años 60, la que siempre se destacaba. Pero se han ido encontrando muchas más. Por ejemplo, Ifrá pues destaca este asta toro de Brasenpuy, que tiene una muesca horizontal, 3 muescas, 5 muescas, 7 muescas, 9 muescas. Conclusión, esto es una calculadora paleolítica, porque están representados ni más ni menos que los impares, pero además no están situados de cualquier manera. ¿A qué no? 3 y 9, 7 y 5, 9 menos 7, 5 menos 3. Es decir, podemos buscar relaciones matemáticas entre esas piezas. Bueno, pues este tipo de interpretación la encontramos en numerosas piezas de numerosos libros. Por ejemplo, el Scarre en el libro Cronos, esta placa de omóplato de cierva que se encontró en la gruta de Tai, pues la comunidad científica ha entendido que por las cantidades de muescas que se han hecho y la organización que tiene, aunque está rota, como veis, es imposible saber qué es lo que se hubiese hecho en la pieza completa, pues están contando días. Si vemos la bramadera o churinga de la Roche o la Linde, pues vemos cómo en la mente de quien preparó esta pieza, también de omóplato de cierva, no hay ningún animal que tenga esta forma, es omóplato de cierva, ha preparado una pieza muy matemáticamente, porque la decoración será después de tener la pieza, ¿verdad? Primero ha pulido la pieza, y estáis viendo dos planos de simetría, uno horizontal y otro, si queréis verlo así, longitudinal y otro transversal. Y a partir del eje o plano longitudinal empieza la decoración, con esas 5 rayas alternativamente ortogonales. Cuando hacen el cálculo, los historiadores del arte pintan rectángulos, pero en realidad lo que tenemos son 5 muescas, 5 muescas, 5 muescas, 5 muescas, 5 muescas, 5 muescas. Y cuando contamos las muescas que hay por encima de las 5 horizontales, resulta que hay 10 y que hay 10. Y además vemos que a un lado y al otro de ese eje o plano tenemos 3 y 3 rayas. Bueno, pues este tipo de búsqueda de interpretación matemática en piezas de arte mueble alcanza la culminación en lo que llamamos la cota Marshall. Porque esta placa de Enfer, que tendrá unos 25.000 años, como veis tiene esos agujeritos, que lo pongo ampliado y tintado, para que lo veáis. Entonces es como si tuviese pues, un recorrido. Esto está hecho con la punta de una pieza de sílex, es decir, que se va a romper un montón de veces, habrá que afilar otra vez, volver a hacer. Bueno, pues Alexander Marshall cogió el microscopio y se puso a investigar la profundidad, etc. Hizo su artículo que os he enseñado la portada antes,
y llegó a la conclusión de que esas 69 marcas, pues lo que constituyen son fases lunares. Bueno, 69 no es múltiplo ni de 29, ni de 28, ni de 30, ni de nada. Pero esto ha encontrado su hueco y en el último libro de Gatan Guinness pues se incorpora como matemática en la prehistoria. Yo esto lo llamé la cota Marshak en el año 2004, en un artículo que publiqué, porque me parecía que si aceptamos que hasta aquí hay ciclos lunares por ese tipo de anotación, pues los demás podríamos decir cosas, ¿verdad? Pues ya estamos en el apartado número 8 de los 10 que teníamos. Y entonces vamos a ver que estábamos un poquito equivocados, que todo esto lo estamos haciendo siempre refiriéndonos a piezas europeas con pensamiento muy europeo, pero que quizá tenemos que recordar que Mesopotamia está en Asia, Egipto está en África, y que quizá tenemos que ver las cosas con una perspectiva no tan eurocéntrica, ¿verdad? Y es la que se suele utilizar cuando se organiza en el Cantábrico, y es verdad que hay mucho arte en el Cantábrico, arte prehistórico en el Cantábrico, pues hablamos la materia del lenguaje prehistórico. Título, pero subtítulo, vamos a estudiar el arte mueble en Cantabria. Hombre, pues Cantabria es muy interesante, pero si quieres hablar de la materia en la que se registró el lenguaje prehistórico, más vale que pasemos de esa área a un poquito más allá. Genevieve von Pretzinger, que hizo la tesina, luego la tesis, y digamos la figura que habla de estas cosas más, pues también tuvo un enfoque, ella es canadiense, pero un enfoque muy eurocéntrico, y pasó a estudiar en las cuevas francesas esas figuras geométricas que decía ella, que se van repitiendo en unas y otras cuevas, ¿no? Triángulos, cruces, etc. Pero también, de nuevo, en Francia. Luego lo amplió a la cornisa franco-cantábrica. Por provocar, en 2010, esto lo tenéis acceso en internet, le ponéis Dynamis y mi nombre y sale el artículo, pues provocativamente en el título también decíamos eso, prehistoria de la matemática y mente moderna, pensamiento matemático y recursividad en el paleolítico franco-cantábrico. Pero el título era simplemente una provocación, porque en realidad estábamos en contra de eso que estaba aparentemente anunciándose. Cuando en 2013 se organiza en el Museo Británico una exposición sobre todo esto, el registro simbólico del pensamiento en el arte mueble, Jane Cook, que es la comisaria, pues lo llama Ice Age Art, el arte de la edad de hielo, la llegada de la mente moderna a Europa. Anda, ¿y cómo llegó la mente moderna a Europa? ¿Llegaron volando las mentes así o en un cuerpo con unas piernas y andando, etcétera? Bueno, pues lo miremos como lo miremos, como os adelantaba antes, nuestra especie es africana. Y por tanto, todos los que estamos aquí somos africanos. Y además somos negros. Lo que pasa es que unos, utilizando la terminología que estudiábamos en el cole, pues se han amarilleado, otros se han aceitunado y otros pues nos hemos blanqueado. Pero sois africanos y africanas. Y además lo tiene claro todo el mundo, que no tiene sentido hablar de razas. Y lo tenemos en la prensa, a ver si lo entendemos ya, porque no, lo mismo que lo diga el país que lo diga la ABC. No existen las razas como tal. Somos la misma especie. Entonces, esa expansión de la mente moderna cuando llega a Europa es una de las llegadas de esa mente moderna en esos cuerpos modernos. Pero si hoy cogemos un bosquimano y mestiza, híbrida, con una quechua, su descendencia es fértil, porque pertenecemos a la misma especie. Y si un inuit hibrida con una aborigen australiana, su descendencia es fértil, si no tiene un problema de salud, vamos, porque somos todos la misma especie. Y es que en realidad todos los que habitamos la Tierra pertenecemos a la misma especie. Los que descienden de los que se quedaron en África y los que descendemos de los que hace 100.000 años, 120.000, 130.000, los arqueólogos siguen buscando y encuentran que cada vez hemos salido antes. Todos descendemos de poblaciones africanas. Los descendientes de los que nos fuimos somos la misma especie que los descendientes de los que se quedaron. Entonces, ¿qué es lo sustantivo de la especie? ¿Qué es lo que ha hecho que todos los demás ejemplares del género Homo hayan desaparecido y no los hayamos comido, los hayamos exterminado? Pues que no debían tener nuestras capacidades intelectuales. ¿Y entonces qué es lo característico de nuestra especie? Esas capacidades intelectuales. Pues si los descendientes de los que se quedaron y los descendientes de los que salimos
somos la misma especie y todos tenemos las mismas capacidades intelectuales y un aborigen australiano o un africano bien educados pueden llegar a catedráticos de física teórica, debe ser que esas capacidades las teníamos antes de salir de África. Es decir, que esas capacidades deben ser una propiedad, una característica especial desde el origen de nuestra especie. Y por tanto, ¿dónde tenemos que buscar estas manifestaciones simbólicas, registradas simbólicamente? Pues en África. Y eso es lo que se está haciendo. Buscar en África, en yacimientos africanos, manifestaciones de estas capacidades intelectuales varias decenas de miles de años anteriores a eso que pasó antes de ayer en lo que llamamos Europa y que es de lo que hemos estado hablando. Y por eso hay que buscar en Blombos, 80.000 o 100.000 años atrás, esas primeras anotaciones simbólicas. No hay todavía esto que queremos ver, pero en hace 30.000 años sí. Sin mirar, sin contar, en el hueso de Bombo, ¿cuántas muescas hay? Carlos. Pues hay 29 porque está roto, pero solo cabía la última. 30, claro. Pero no es esta la pieza que más interesa y que más se ha incorporado en los libros. La que más se ha incorporado es el hueso Aishango, que se encontró en el lago Edwards, en la zona de Aishango, tribu Aishango. Bueno, la datación en principio era 12.000, como eso vale poco, pues ya son 18.000 y dentro de nada dirán que son 25.000. Bueno, da lo mismo. En cualquier caso, desde los años 60, como esto se publicó en Scientific American, pues lo que voy a contar ahora, pues esto es lo que ya se cuenta de verdad, porque lo otro al fin y al cabo pues no era interesante. Y esto es uno de los 10 milestones, hitos singulares, que tienen el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas. Cuando vamos a Bruselas, que en un día no nos da tiempo a ver un museo entero, pues ellos han seleccionado las 10 piezas más importantes. Y una de esas 10, pues es esta, le damos al botoncito y gira, porque es como un dedo, pero que tiene alrededor marcas que ahora vamos a contar. Y han puesto todo un stand lleno de paneles explicativos que resumen lo que viene en el artículo Scientific American de Nature, ¿no? ¿Y qué nos cuentan? Bueno, pues ni más ni menos nos cuentan que en ese hueso hay muchísima matemática. ¿Queréis ver qué matemática hay? Bueno, pues en realidad el hueso es solo uno, ¿eh? Pero si lo vamos mirando vemos que hay muescas en una especie de 3 columnas. Si desarrollamos en el plano más o menos esa superficie cilíndrica, pues vemos que en la columna de la derecha, por llamarlo así, tenemos 11 muescas, 21 muescas, 19 y 9, con separaciones entre ellas. Bueno, pues claro, estos individuos también tenían 10 dedos en las manos, pero eso de poner 10, 10, 10 les aburría y dijeron, bueno, 10 más 1, 10 menos 1, 20 más 1, 20 menos 1, porque también tenemos dedos en los pies. Ah, vale. En el centro tenemos 3 muescas, 6 muescas, 4 muescas, 8 muescas, 5 muescas, 10 muescas. Esto es magnífico porque si sabéis un poquito de historia de la matemática, el segundo capítulo ya no es matemáticas en la prehistoria, los libros, la matemática en Egipto. ¿Y cómo multiplicaban los egipcios, que no tenían un sistema de numeración posicional, sino era aditivo? Pues duplicando. Vamos duplicando y ese es el sistema de multiplicación. ¡Ya está! ¿Os creéis que solo los europeos éramos eurocentristas y paneuropeístas? Por los africanos también. Entonces llegan a la conclusión, y eso se publica en Scientific American y está ahí en el Museo de Ciencias Naturales, que es que en realidad, como esto está en las fuentes del Nilo, Aishango está en las fuentes del Nilo, estos africanos del río arriba, del origen, fueron descendiendo río abajo y llevaron esta cultura africana, este sistema de duplicación para la multiplicación, río abajo para enseñárselo a los egipcios de los del tiempo faraónico. Bueno, 20.000 a.C., 3.000 a.C. Hay un agujerito entre medias, ¿no? Pero no pasa nada, no solo los europeos tenemos discontinuidades. Oye, que no lo digo yo, que eso está allí. Pero ¿qué más cosas había? Bueno, pues tenemos la columna de la izquierda. Y entonces vemos las muescas que hay, y resulta que hay 11 muescas, 13 muescas, 17 muescas y 19 muescas. ¡Carlos! ¿Eso qué es? ¿Quiénes son 11, 13, 17 y 19? Los números primos entre el 10 y el 20. Pues eso dicen también que estaba ahí. Hay que echarle. Es decir, que no tenían un sistema de numeración posicional. No, probablemente es difícil imaginar que tenían un algoritmo para la división. Pues algo. Scientific American nos dice matemáticas del tiempo de los faraones y nos dice estas agrupaciones sugieren multiplicación por duplicación, 3 y 6, 4 y 8, y números primos, 11, 13, 17 y 19.
Pues eso lo tenemos allí puesto en el museo. Si ellos pueden decir esto, yo creo que cualquiera puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Interpretando estas piezas. Muy bien. Pues esto es lo que aparece ya en casi todos los libros de historia de la matemática. Esta interpretación de este hueso, el hueso Aishaku. Y estamos llegando al apartado 9, porque hay quien ha dicho más sobre este hueso Aishaku. Y aquí tiene por entrada Claudia Zaslavsky. Claudia Zaslavsky, que era una etnomatemática norteamericana que se enamoró de África. Por ejemplo, escribió un libro que se llamaba Africa Counts, que quiere decir África cuenta, pero en el doble sentido, que en África se hacen recuentos de cosas desde la prehistoria y que a África hay que tenerla en cuenta. Yo ya os he dicho mucho más de lo que decía ella. Sois negros, sois africanos. Ella no se atrevía a decir tanto, porque ella es blanca, es norteamericana. Y los anglosajones no son lo mismo que los europeos españoles, que somos muy mestizos y lo entendemos así, ¿no? Pero decía más. Decía que en ese hueso de Shango, en realidad, lo que había eran anotaciones hechas por una mujer. Porque lo que se habían contado eran 6 meses. Carlos, ¿tú los estás viendo los 6 meses ahí? Te voy a ayudar un poco. En realidad, cuando hacemos la suma de las cantidades que hay en cada una de las columnas, en la de la izquierda no solo estaban los números primos, sino que sumamos todas, ¡uy, que hay 60! En la de la derecha la sumamos todos, ¡ostras!, que hay 60. Pero sumamos la del medio y no hay más que 48. Y esto no me salen a mí 6 meses, ¿verdad? Porque estáis contando meses lunares. Pero vamos a hacer un poquito de aritmética. Esto no lo dice Claudia, esto lo digo yo, pero ella no lo ha dicho. Pero yo hago un poquito más las cuentas para que, por lo que ella dice, tenga un poquito más de sentido. Pues cogemos los 60. Carlos, tú recuerda aquí, ¿eh? A 60 le vamos a quitar 4. Te llevas 4, ¿eh? Lo guardas aquí. ¿Cuántos tengo? 56. Bueno, los otros 60 lo mismo, ¿eh? Coges otros 4 y los guardas. ¿Y me quedan? 56. Vale, entonces teníamos 4 y 4, ¿no? Ahora los juntas y se los sumas al del centro, que tiene 48. 48 más 4 más 4, ¿cuánto te sale? 48. 56. 56. En realidad no teníamos 6 meses lunares, teníamos 6 meses menstruales, pero no se atrevían. Estos anglosajones, que la moralidad como les ataca. Tenía efectivamente razón, eran 6 veces 28. Y entonces Claudia fue más allá. Y en el newsletter del International Study Group de Etnomatemática, pues publicó un artículo que se llamaba así: las mujeres fueron los primeros matemáticos. ¡Claro que sí!, decía ella. ¿Quién sino una mujer, teniendo que llevar recuento de sus ciclos, iba a necesitar un calendario lunar? Bueno, pero se quedó así. No fue más allá. Afirmó, pero no dijo más allá. Esta cuestión se ha elevado tal, pero claro, es que Pero no dice más. Claro, a mí esto me pareció, cuando lo leí a finales de los 90, ella lo escribió en el 93, y yo en el 95, 96 leí esto y dije, oye, esto puede ser una vía de estudio. Pero hay que estudiar un montón para ver si esto se queda en conjeturas sin sentido, porque a mí me parecía plausible y razonable, pero había que trabajar un poquito. Y entonces me puse ya que haces turismo y todo eso, pues a investigar en museos, en catálogos, en inventarios, en artículos, a buscar piezas de arte mueble con este tipo de registro de muescas, pues todo lo que estaba hecho. Y casi nunca, en ningún catálogo, se ponían a contar las muescas, sobre todo con algo muy importante que son los colgantes. Hoy nos lleva el coche llevar algo colgante, pero trasladaros a hace 20.000 años. Esos lujos en pueblos que están migrando, como que tú no te puedes llevar cosas inútiles en principio, tú tienes que llevar la lanza, la piedra, en fin, para defenderte de los carnívoros o de otras tribus. Tú no te llevas tonterías como colgantes. Bueno, pues eran piezas singulares. Bueno, pues todas estas piezas, cuando se decoran con este tipo de decoración rítmica, pues o tienen 30 o tienen 60 muescas. Aquí, por ejemplo, que esto está en la cueva Morín, está rota la parte, porque normalmente si le haces un agujero, pues es normal que se rompa el colgante y se queda tirado en la cueva y luego el arqueólogo lo busca y lo encuentra, ¿no? Carlos,
¿Cuántas marcas tiene ese colgante? Pues 30. Hasta cuando no tienen colgante, porque no tienen agujero hecho, le llaman colgante, y no lo estáis viendo, pero ahí a la derecha, ¿veis la muesca esa? Pues Soledad Corchón le quiere pintar el agujero en el borde de la... No, Soledad, el agujero lo habían hecho en concreto en el centro de la pieza, no hay. Bueno, hasta esas piezas que están tan destrozadas que no hay manera de contar cuántas muescas hay, pues intentan darle el valor de colgantes. Pero donde sí tenemos mucho, por ejemplo, es en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria. La Cueva de Alarma nos ha dado incisivos de ciervo y de lobo. ¿Cuántas muescas tienen estos incisivos que, como son muy resistentes y se conservan completos, unos en los bordes y otros en los bordes, para seguir contando? Pues en torno a 30 muescas. Bien, incluso los que han hecho mucho estudio de Altamira, cuando revisitan las piezas de Altamira, pues encuentran que cuando hay muescas, a veces no son 30, son exactamente 28. Y entonces, pues no se atreven a decirlo, pero ahí dejan el 28, sin llegar más allá. Aparece decorada con un total de 28 incisiones cortas y profundas en los bordes por el distal, y se acabó. Claro, esta idea nos ha llevado a tener que pensar cómo nos aproximamos a intentar corroborar esta conjetura de Claudia Zaslavsky de otra manera. Hay quien lo está haciendo mirando huellas dactilares y han encontrado que las huellas dactilares en estas manos al negativo, pues a veces por el tamaño, pues podrían ser de mujeres o de niños por el tamaño y luego la huella dactilar. Bueno, pero eso no quería decir más que la mano era de hombre o de mujer, y ni siquiera el artista soplando esos ocres, pues tendría por qué ser la misma mujer que está poniendo la mano, porque si ya una mano la tienes ocupada es muy difícil la otra pieza y luego soplar, ¿no? Pero hay otra aproximación que es, bueno, pues evolucionista, darwinista o como queramos, que es analizar unas características que los psicólogos están estudiando en nuestra especie, ¿no? Y nos hablan de altruismo y de selección de parentesco. Básicamente, si fuésemos radicales, darwinistas radicales, pues lo que tendría que hacer cada individuo es sobrevivir e intentar que sus genes se transmitan. Pero han estudiado que nuestra especie es un poquito peculiar y que puede haber ejemplares en nuestra especie, en esas tribus, que más que preocuparse de intentar reproducirse y trasladar sus genes, trabajan generosamente para el clan, para que sea el clan, los parientes del clan, los que sobrevivan, aunque ellos no sean o ellas no sean los que se reproducen. Y entonces esto lo podemos poner en relación con un apartado muy particular de esto. Nos ha intentado incluso matematizar, etcétera, la regla de Hamilton y demás. Bueno, esto lo queda de tarea para esta noche. Pero Williams, Dawkins y otros han introducido la hipótesis de la huella. Parece que solo en nuestra especie y en algunos otros mamíferos, ballenas, pero muy poquitos, se da la peculiaridad de que hay, perdón la expresión, estamos hablando en términos animales, hembras que no son fértiles, pero que siguen viviendo muchos años. Es decir, que existen abuelas al servicio de la comunidad, de la tribu, que no pueden tener hijos, por tanto, no gastan energías, por tanto, no ponen en riesgo su vida y la de su posible descendencia, porque si tienen un hijo a punto de morirse, pues ese niño va a morirse, no va a tener atención. Con lo cual hacen esa tarea de abuelas maestras al servicio del clan o de la tribu, y es mucho más rentable para la pervivencia, la supervivencia de ese grupo que si ellas se dedicasen a. Es decir, que aportan toda su experiencia a la supervivencia del grupo. Bueno, pues con todo esto ya podemos encontrar otra aproximación al arte, a lo que estábamos hasta ahora llamando arte. ¿Pintaron el techo de los polícromos mujeres? Bueno, esto fue una exposición que hubo en Madrid, luego itineró, un poco provocativa. No parece razonable que una mujer recién parida, cargando con el niño aquí, fuese a la que empezase a pintar, cayéndole los pigmentos en la cara al niño, etc. Hablando con Pedro Saura, el autor de la réplica de Altamira, está escandalizado porque el que ha hecho la réplica simulando todo esto dice que esto es imposible. Claro, pero es que esto no hay que hacerlo desde el arte. Esta aproximación la podemos hacer desde la matemática.
porque en la vitrina del Museo de Altamira, que nadie mira, porque todo el mundo está mirando los bisontes, había esas 4 piezas que os he enseñado antes. Estaban allí esas 4 piezas. Y lo único que decía, ponía buriles, raspadores, arpones, 4 colgantes solutrenses. Hace 18.500 años aproximadamente. Y no decía más. Los catálogos de los que descubrieron esas piezas, Breu y Obermayer, destacaban esas piezas y solo decía colgantes perforados en marfil, decorados con incisiones, ligeramente reducidos, nivel solutrense. Cuando esas piezas se llevaban a Francia, a la zona donde viene el nombre de solutrense, Barandiarán, lo catalogaba, pues lo único que añadía era la numeración, Altamira 12, 13, 14 y 15. Placas iguales, de marfil, de mamut, pam, 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 pam. Cuando esto se estudia un poquito más, se descubre que no son de mamut, que no es marfil, que es hueso ioides de caballo, la nuez del caballo. Y entonces, en la tesis que hace Álvarez Fernández sobre todos los objetos de adorno colgantes del Paleolítico Superior, nos cuenta cómo de ese hueso pues, se despieza esa parte, se trocea y nos dan pues, esas posibles unidades de expresión simbólica. Y esto es lo que aparece en la portada de la visita virtual de Altamira, y eso es lo que aparece así en el catálogo virtual de Altamira. Y no aparece esto. ¿Qué es esto? Pues esto es la manifestación más completa de una de las capacidades intelectuales que solo se le reconocen a nuestra especie y que Neandertal no tenía. La capacidad de pensamiento recursivo. En la asignatura de lengua, la posibilidad de construir oraciones subordinadas a partir de una oración principal. En el caso de la asignatura de matemáticas, la doble aproximación ordinal y cardinal al concepto de número natural. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 30. La cantidad 30. ¿Hoy qué día es? 12 de julio. Los ingleses no dirían 12 de julio, dirían el 12º día de julio. En castellano hemos unificado y no hablamos del cardinal del conjunto de días transcurridos. O sea, hablamos del cardinal del conjunto de días transcurridos y no de en qué día estamos del mes. Los ingleses lo hacen al revés. Bueno, pues en estas piezas tenemos esa capacidad. La manifestación del pensamiento recursivo. Porque hay no una unidad de expresión, no un hueso, el lebombo, el echango, el colgante, sino que quien ha pensado en la realización de esta pieza ha cogido no un hueso ioides de caballos, sino varios, y los ha troceado, los ha pulido y ha empezado a hacer una muesca, y otra muesca, y otra muesca. Y cuando ha llegado a más o menos 30, ha pasado a otra cara, y una muesca, y otra muesca, y otra muesca. Mujeres que están en esta sala, ¿me queréis decir qué varón del solutrense o del siglo XXI iba a dedicar su tiempo a preparar estas piezas, a ir decorándolas rayita a rayita y cuando acabo con otra rayita? Varones de esta sala, ¿cuándo habéis hecho vosotros con un calendario? O a menos que os hayan metido presos si estuvieseis viendo cuántos días os faltan para salir de la cárcel. Bueno, pues la conjetura plausible, razonable, que por ejemplo a la Asociación Nacional de Matronas le ha parecido bastante razonable, es que si parir en el siglo XXI es riesgoso o arriesgado, de vida o muerte, pero tenemos muchos medios para que sea sobre todo de vida, en el solutrense era mucho más de vida o muerte. Saber cuándo una mujer iba a parir era de vida o muerte, porque no es lo mismo parir en el abrigo de la cueva, soleada, orientada al sur, atendida por esas abuelas que saben lo que es parir y atender partos, que parir en mitad de una migración con los carnívoros acechando en mitad de la nieve. No es lo mismo. Saber cuándo una mujer va a parir es de vida o muerte. En la interpretación que damos a estas piezas es que esto es el registro de un embarazo, como razonable.
desde la constatación de la primera falta hasta estate atenta niña que te vas a poner de parto, pasan 8 meses. Es la única colección que se ha encontrado en cualquier yacimiento de Europa o de África donde no aparece una pieza con registro simbólico de cantidades en torno a 30, sino aparecen 8 unidades de expresión, un supraconcepto materializado en 8 subconceptos, un conjunto que se construye a partir de 8 subconjuntos, cada uno de ellos con el mismo cardinal, con el mismo número de elementos. Pero mucho mejor, es que la decoración no está completa. Quedó inconclusa. Por eso sabemos que no era decoración. Porque si fuese solo decoración, hecha toda a la vez, para rellenar 8 piezas, en un 3/4 de hora, media hora, una raya, otra raya, otra raya. Es que no necesita ni 10 minutos. No está terminada. Lo que se estaba contando se interrumpió. Aborto, muerte, aburrimiento, mucho más potente. No está terminada la decoración. Bueno, esto es un paso más hacia la plausible corroboración de la conjetura Zaslavsky. Y estas miradas de género, y sobre todo estas miradas matemáticas, es conveniente hacerlas al arte paleolítico. Cuando estuve visitando la danza del Kogul, allí en Kogul, en Lleida, pues no sabían cómo explicar la presencia de esas mujeres danzantes muy poco frecuentes en el arte paleolítico. Bueno, pues hagamos una mirada distinta. En ocasiones lo hemos llamado la conjetura Zaslavsky. Tenemos mucho más escrito, artículos de acceso libre con ese título, la conjetura Zaslavsky, etc. Pero le hemos puesto este nombre más poético. Altamira es nombre de mujer y matemática también. Y tenéis mucho más detallado, con muchas más cuentas hechas, montones de artículos en internet que podéis ir esta tarde, que seguro que no tenéis nada mejor que hacer cuando lleguéis a casa, seguir estudiando. Y si no queréis leer, pues escucháis, porque también está en Radio Nacional varios programas de más de media hora, y en Radio Almenara, etc. Y en la BBC no hace falta escucharlo en inglés, lo podéis leer en entrevista en castellano. Y sobre todo el artículo que podéis y debéis leer es el más denso, el más actual, de la Asociación Española de Matronas. Altamira es nombre de mujer y de una de las primeras matronas, plausiblemente también. Pues hemos recorrido casi todo lo que teníamos que recorrer, ¿verdad? Desde la introducción a la formulación de la conjetura Zaslavsky y sobre todo al camino hacia la posible corroboración de lo que Claudia solo dejó como hipótesis de trabajo y que a mí me parece que era suficientemente interesante como para seguir trabajando. Así que, colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Pues no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Sí, se puede. A ver, Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por tu magnífica charla. Me has dejado obnubilado. La verdad es que me ha encantado, muy bonita, muy amena y he aprendido mucho. Se me ocurre una pregunta muy tonta. Si es demasiado tonta, me llamas tonto y la retiro. Que ahora mismo tenemos, eso que sea, ojo, media humanidad que escriben de izquierda a derecha y la otra humanidad de derecha a izquierda. Nos pasa igual también con los vehículos, ya sabes que yo soy medio traficante y efectivamente la mitad un poco del mundo mundial circula por la izquierda y la otra mitad por la derecha. Parece que es que en miles de años todavía terminamos de ponernos de acuerdo por esas cosas tan simples, ¿no? Se me ha ocurrido a mí, a la vista de esas series de puntos que van como marcando contornos, que pueden ser fases de la luna, o etcétera, cualquier conjetura, ¿se te ha ocurrido pensar si escribían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Y si es una tontería, retiro la pregunta. Bueno, donde más se podría estudiar si se registra simbólicamente derecha a izquierda o de izquierda a derecha sería más bien con los bisontes de Altamira o los caballos de Tito Bustillo o las ciervas de... bueno, que hay muchas en Pendo, por ejemplo, ¿no? Porque antes de pintar
lo que hay es un trazo grabado. Y además sin levantar. O sea que la persona que hace eso tiene esa capacidad. Y yo creo que lo hacen diestros. Entonces, si lo van a hacer, porque estadísticamente en nuestra especie hay muchos más diestros que zurdos. A la hora de registrar, un diestro no lo va a hacer así. El contorno, el lomo del bisonte, no lo va a hacer así. Lo va a hacer así, en este sentido. Entonces yo creo que hay una propia realidad, que estadísticamente somos diestros y que ha animado a hacer esos dibujos en este sentido. Lo que son las anotaciones rítmicas en el borde de una pieza, da lo mismo que se hagan, más que de izquierda a derecha, serían verticalmente. Entonces, ahí no podríamos estudiar si es zurdo o es diestro, el orden o el sentido de la anotación en este tipo de marcas. En lo que es una composición más amplia, pues podríamos estudiarlo, pero yo desde luego no lo he hecho. Lo que sí se está, y eso está escrito por los especialistas, en cómo se ha hecho el grabado previo al bisonte, a la cierva, a la cabra, y el sentido que es más de izquierda a derecha, porque es una mano diestra quien lo ha hecho. Gracias. ¿Cuál fue la primera mujer astróloga desde el punto de vista histórico? ¿La primera mujer? Astróloga. Bueno, la primera, como creo que sabes a lo que la pregunta la puedes responder tú también. Hipatia. ¿Hipatia de Alejandría? No, Hipatia ya sería astrónoma, más que astróloga, pero es ya siglo IV, principios del V de nuestra era. No, hay registros de sacerdotisas, hijas de reyes caldeos, en cualquier caso en Mesopotamia, y eso está más o menos atestiguado con incluso el nombre que ahora no me sale. Es decir, que mujeres que miraron a los cielos en 1300, 1400 a.C., hay registrada una por lo menos, sea sacerdotisa o sea aristócrata o principesca. Es una astrología muy poco científica, se mezcla lo astronómico con lo meteorológico. Si las nubes o las estrellas están en el cielo, en ese cielo, bueno, sí están en una especie de cielo, pero no se entiende, por supuesto, qué es la atmósfera o qué es más allá de la atmósfera. Pero mirar al cielo y que haya quedado registrado simbólicamente quién miró al cielo poniendo su nombre, miras en Google y te va a salir, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay una que lo ha hecho. Alguna aparece registrada. Luego se habla siempre de la mujer de Pitágoras, pero si Pitágoras no sabemos ni siquiera si existió, pues imagínate si pudo existir su mujer. Por ejemplo, en Crotona o en las bases de la secta pitagórica. Sí. Pues si no hay más preguntas, observaciones, debate o crítica, mañana toca literatura, ¿no? Y de alta alcurnia. Manuel Martín Arroyo ocupará la cátedra, ¿no?, para recordarnos a la premiada con el Premio Cervantes de este año. Es otra de las cosas que queremos establecer.